¿Cómo bienvenida, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte acá. Un hincha independiente. Un hincha ¿Cuánto hacía independiente que no venía un hincha independiente? No recuerdo que haya venido alguno. Vos porque nos desconocés. Son muy pocos, quedan muy pocos. Hasta que te pusiste a ver la lista. Y Nuevas dijiste- generaciones, digamos, es una raza en extinción, Y ahí- podría ser. Sí, Hace pone a decir, ¿de verdad quiere hablar de fútbol? Juancito, No. No, es Juancito, una introducción apenas. bueno. el hijo de la negra, Juan, Sí. es de Independiente, o sea, es Bueno. una generación más joven, mucho más joven. Sí, Mucho bueno, más pero- joven, sí. Ok. Sí, hay. Hace 23 años que no sale campeón del torneo local, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Pero lo vi dar la vuelta en el Maracaná, yo, o sea, puedo, y no soy tan grande como usted. Pero bueno, no se ríe. Bueno, pero no Se vamos a ríe. hablar de El Riquelme fútbol. Team, el Riquelme Team. ¿Cómo es? Que no está feliz. Vamos No a ver está qué feliz. pasa ahora con el Mundial. Ahora de vamos a Clubes. estar felices, vas a ver, vas a ver. No. Mirá si viene Ronaldo al de enfrente. No, yo, Está ¿sabes que yo no lo posicionado. quiero? ¿A quién? Nah, No, recién hablábamos de eso. Ronaldo, Sí. no lo quiero en Boca. no lo- Bueno, No lo quiero en Boca. ¿a quién- Para robar está Cavani, digamos. ¿Vos viste la publicidad que hizo Cavani? Sí, con la capa. Wow, Wow. Sí. wow, sí. Es un montón. Hay que darle crédito a eso. Ya tendría también, que ¿eh? ir virando su Hacia carrera. ese perfil, claro. Ese perfil. Sí. Y pónganlo a Cristian Sancho. Y Sancho que venga a Claro, jugar de claro. Win. Capaz que. Pasa. capaz que Con este- la foto pasa. La Claro. foto del fichaje ya está. Sí, ¿no? Ya sí le el, piden. el carnecito que Claro. teníamos en el club. Claro, Claro. con la foto. Claro. Con la 4x4. Al final estamos hablando de deporte, de fútbol. Sí. Este, Yo vengo a poner un poco de un manto de piedad. Un manto de ¿Viste piedad. Viste que siempre el columnista deportivo fue como el arlequín del programa de Sí. radio. Como, Claro. Es como el tararara, despertar. Sí, 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 sí. bueno. Bueno. Así que venimos ¿Por eso un poco a elegiste eso. el periodismo deportivo? Pues, sí, por ahí sí, vos sabés que sí, porque, bueno, mucho por el gusto con el deporte, Claro. con la cercanía al fútbol, o sea, toda Claro. mi vida. Familia, Está en tu claro, casa ahí. padre. Claro. Toda mi vida en el ambiente del fútbol, y no solamente mi vida, sino criándome con gente de fútbol. Mi viejo empezó a jugar acá en Tandil, se vinieron a vivir acá en Tandil cuando yo todavía no existía. Ajá. Pero después me terminé criando con los Méndez, con los González, con los abajo de la tribuna del Fiego. Claro. Entonces, bueno, toda la vida fue fútbol. Y en ese momento que una mujer pensar en jugar al fútbol era imposible. No, claro. No, claro. No existía. No. Bueno, y una mujer como periodista deportivo. No, tampoco. Pero era lo que más o menos se podía acercar. Yo toda la vida hice hockey. Y bueno, cuando me tuve que decidir, primero pensé en deportóloga y después dije, no, la medicina no es lo mío. Terminé haciendo un curso acelerado después, pero bueno, no importa, sí, esa es de otra medicina cuestión. terminás sabiendo. Y bueno, y siempre la comunicación fue como... Ajá. Así que nada, estudié periodismo deportivo en Mar del Plata, pero con gente muy... que después que fueron colegas, muy, muy abiertos a que uno pudiera hacer lo que quisiera. Entonces yo tenía un... Claro, no solo ahí el deporte No. y lo técnico, digamos. Entonces yo tenía un profesor de gráfica de primer año, Sí. que es como los que te marcan, ¿viste? Porque vos Sí. decís, bueno, acá... Sí. él me dejaba escribir policiales. Ah, mira. Cuando yo le pedía escribir policiales. Yo no quería escribir la crónica del partido. Viste, era como todo el mundo, bueno, vamos a escribir un River Boca o una poesía sobre Maradona. Y yo quería escribir policiales. Entonces Oscar, él me dejaba, me permitía esa licencia. Y después sí, todo giraba mucho en torno al fútbol y al estar, al ver los entrenamientos, a esas cosas. El laburo de campo me gusta mucho, Ah, sí. mucho. Y el ir conociendo el paño. ¿Viste? Al principio es todo como nuevo. Entonces vos querés estar, me he comido entrenamiento bajo la lluvia en la Villa Marista, de pretemporadas de River Plate, o sea, pero cosas que yo hacía y que hacía con un grupo de compañeras, que éramos tres, que éramos las tres chifladas. Porque el periodismo tiene algo que es lo que a mí me gusta, que es el laburo de campo. Ujú. Te pueden dar materias, podés estudiar, conocer la historia de lo que fuere, pero cuando salís a vivirlo al periodismo, todo eso que aprendiste
es una minimísima parte, nada. una nada. Ujú. Porque tenés que darte a conocer, tenés que poder entablar una conversación con un otro, que se Generar establezca cierta una confianza. confianza Claro. para que te cuente aquello que querés sacar o que por ahí desconoces y vas Ujú. y encontrás algo que después termina siendo un hallazgo. Pero a su vez no generar una amistad de manera tal que te impida Claro. ejercer tu laburo. Sí, entonces todo eso que tiene que ver con el periodismo a mí me encanta Ajá. y con la comunicación. Bueno, después con el tiempo, yo este año cumplo 25 años ya. Yo sé que vos muchos más, pero Sí. cuando volví, con el periodismo digo, Sí, también de empezaste los otros, sí, muy, sí. muy joven, te recuerdo. En el primario. Claro, que Claro. prácticamente. Cuando yo vine acá, cuando me recibí en el 2000, sabía, porque me venían contando, yo estaba estudiando en Mar del Plata, y me venían contando que estaba la posibilidad de que se abriera un diario en Tandil. Yo decía, no voy a tener tanto suerte Sí, de entrar, de que llegar y después de entrar un cientos de diario. años se abra un diario en Tandil y que encima entre yo como periodista deportivo era como un montón. Había que alinear planetas Oh. y satélites y un montón de cuestiones. Pero Bueno, pasó. pasó. Así que estuve trabajando como a prueba unos Ajá. meses en la oficina de tiempos tandilenses. ¿Te Mirá. acordás? En la Sí. galería. Sí, claro. Pablito Daldoso nos hizo la segunda y pudimos hacer algunas notas ahí. Hice notas de turismo, algunas de policiales también. Mira. Y cuando el diario se abre, La Voz, es donde yo trabajo, hacía a la mañana policiales y a la tarde deportes. Lo que me llevó, esto que te digo del trabajo de campo y la teoría, yo me encerraba en el baño a llorar, tipo 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque no sentía que no llegaba con las líneas. Entonces tenía 2 páginas para hacer, pero estaba yo sola. Y era como, y aparte llamabas a un protagonista y decías, hola, soy tal, fulana de tal, del ¿De diario dónde? La Voz. ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? El diario La Voz. Entonces tenía que hacer todo el merchandising del laburo, de decir, bueno, el diario que se está abriendo, que no la... Y después, a ver si Arranca. accedían a la nota, y después empezar la nota. Era un remo total. Tremendo. Y una angustia. Y eso una de angustia decir, tremenda, no porque llego. yo decía, no llego, y decía, y me faltan líneas, y también un montón de gente que no conocía. Yo conocía ciertos ámbitos, pero qué sé yo, el ajedrez, las bochas, el básquet. No sabía con quién contactarme, no sabía bueno, todo laburo que fui haciendo, que por suerte voy después de mucho tiempo, hay mucha gente con la que entabló una relación de amistad. Y después lográs que te llamen para contarte, che, mirá, se va fulanito a un mundial de no sé qué, entonces bueno. Ahí ya lo hiciste, ya está. Claro. En el camino. Y ahí es donde yo creo que es el gran desafío, Ajá. de no quedarte. ¿Viste? Ajá. Como de que no llegue yo no, o sea, mi personalidad no me permite sentirme que todo el tiempo tengo un techo aplastándome la cabeza. Necesito hacer otra cosa. Ajá. Otra cosa. Ajá. Entonces, bueno, con el tiempo ya el deporte me fue acotando. El deporte, y vamos a decirlo también, y no me quiero poner muy sindicalista en estas cuestiones, pero también nos han acortado los recursos. Sí. Entonces, yo que cubro deporte, por ahí no tengo nadie que me haga imágenes un fin de semana. Entonces, contar un partido sin una foto, ¿a quién le importa leer la crónica de un partido larga, un chorizo? O sea, ya Sí, no. Un ladrillo. Y mucho muerto. menos ahora que existe todo lo otro. Que tenés el videito de Instagram, que tenés el club, que te dice al instante cómo va el marcador en Sí, tiempo real. Escribirlo para el diario del otro día ya es una cosa. Claro. Viejísima. Entonces, bueno, y por cuestiones personales fui como indagando en ver qué me gustaría contar. Ajá. Siempre en esto, ¿no? En contar, en comunicar. Y bueno, y hace un tiempo con Flor, que me hace la segunda, pobre, porque le doy más laburo, empezamos a hacer una sección en el diario que se llama La Lupa Random, Sí. donde contamos historias. Así, random. Lo que se nos ocurra y le damos un enfoque especial a eso. Ujú. A lo que puede, no sé, cualquier cosa. Puede ser un evento, puede ser una persona, un personaje, una visita. Y ahí es como que estoy sintiéndome más cómoda
y haciéndome como un lugarcito como para sacar más la cabeza de la superficie. Estaba como medio ahogada con el deporte, que si bien lo sigo haciendo. Sí, Porque, sí. digamos, Pero es te un amplía lugar- horizontes Sí. de pensamiento, ¿no? Decir, Sí. bueno, acá hay algo para contar. Sí, y la necesidad de contar siempre desde un lado positivo. Ajá, Aunque no cuentes algo positivo, siempre buscarle la vuelta para que tenga, para que el lector se lleve algo, más que solo la historia. Me parece que también... ¿y por qué la necesidad de eso, de dejar algo positivo? Porque Si con es- contarlo por ahí bastaría. Porque siento que son tiempos en los que, si bien, como decía María, hay muchas responsabilidades por parte del periodismo respecto de contar la verdad y contar las cosas como son, también siento que hay tanto cansancio y tanta cosa dando vuelta que nosotros desde el lugar podemos ser un bálsamo para alguien. Bien. Y lo siento a nivel personal, porque lo doy, qué sé yo, el abrazo de amigo, y me parece que mi profesión, para algo de mi propósito de vida, tenía que haber. Y lo encontré ahí en la lupa. Me parece que todos necesitamos al final del día como alguien que nos diga, no sé si que todo va a estar todo bien, pero te entiendo, o alguien que te escuche nada más. Ujú. A veces estamos como en esa vorágine de y pará, es como, ¿y a vos qué te pasa con esto? Ajá. ¿O vos qué sentís con esto? Eh, Hablar mucho más de las emociones, ahora que por suerte se ha puesto tanto en la mesa de laburo de muchos lugares de comunicación y esto de la salud mental, ¿no? Lo importante que es decir lo que a uno le pasa. Con esto que nos está pasando a todos, pero que Sí. todos lo estamos tomando de diferente manera. Conozco gente recontragobiada porque realmente no llega a fin de mes, no le alcanza Seguro. para los remedios, no les alcanza para... entonces decir, bueno, para esta gente, ¿qué? Sí, marchas, esto, lo otro, pero ¿qué más? ¿Qué más que escucharlas? ¿Qué más que abrazarlas, que estar cerca, que contar qué les pasa? Y esto también a veces, a mí me gusta descubrir que voy a buscar una historia y de repente me encuentro con un mundo. Que creo que también eso es el fuego que tenemos los periodistas, ¿no? Sí, Por ahí vas a buscar ves una otras cosa. Y cosas. saber estar abierto a lo que... Sí. A encontrar no otras ir con cosas. la nota hecha ya en la cabeza, No. o sí, pero abierto también a ver con qué me voy a encontrar. Claro, sí. Que eso es difícil. Eso es difícil. Es difícil, pero... Que ya no es solo la crónica de un partido, ¿no? No. Digo, en tu caso que Claro, haces deporte. a mí el fútbol un poco siempre me incomodó porque me quedaba corta con la crónica del partido. A mí me gustaba como contar lo que pasaba. Por ejemplo, yo siempre me negué a calificar a los jugadores. Ajá. Entonces era como, bueno, pero todo el mundo lo hace. Bueno, sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo no voy todos los días al entrenamiento y yo no sé qué le pide el técnico. Si el técnico le pide al central, quédate parado al lado del 9, no toques la pelota en los 90 minutos, pero que el 9 tampoco la toque. Es un 2. Y el tipo lo hace. Un periodista le pone un 2. Claro, porque no toca Y una para, pelota. y para el entrenador jugó para un 10. Claro. Sí, Entonces, una buena... yo digo, ¿cómo yo voy a calificar eso? Claro. Porque también me pasó cubriendo pretemporadas, por ejemplo, estar haciendo guardia en un hotel y que vengan los jugadores. Me acuerdo en ese momento había un problema presupuestario con Rosario Central, que se quedaba ahí en la hostería de Bolívar. Y yo estaba con los colegas de Olé, con los que siempre hacíamos buenas migas, ¿viste? Porque Claro. estabas horas. Y cuando llega, creo que era Castellano, el arquero de Rosario Central, dice, ¿van a hablar? Y dice el periodista Olé. No, chicos, estamos con un quilombo, dice el flaco, pero con toda la confianza del mundo. Y él le dijo, bueno, si ustedes no hablan, yo invento, así que hablen. Claro. Y yo dije, yo no soy eso. Yo no quiero hacer eso, mamá. Entonces, esa parte, digo, no, a mí no, yo no voy por ahí.
me hubiese gustado sentarme con el arquero y preguntarle qué está pasaba. pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pero no ser una herramienta de presión. No Claro. extorsivo, así. No. Claro. Pero bueno, digamos, yo estaba en la voz y él estaba en el olé, ¿no? Era dos cosas Las, distintas. las presiones para él quizás eran otras. Claro. Entonces, y me gusta eso, me gusta conocer la historia de las personas que están jugando, que están participando, que están... cuando hice institucional en Santa María me pasó lo mismo. Yo con los jugadores tengo una relación de cariño tan grande. Me han acompañado desde el fallecimiento de mi mamá, yo los he acompañado a ellos en momentos durísimos. Me han pedido, no sé, andá, fíjate, tocale timbre a mi señora que no me atiende. Jugadores que han venido afuera, digo, porque yo soy así. Entonces entablo ese tipo de ¿Y eso te relaciones. condiciona para tu laburo? No, No. no, yo siento que no. Pero bueno, lo que no quita que no tenga una mirada diferente del deporte y del fútbol en particular. Hay cosas que yo veo y me achanché un poco también porque veo que hace 25 años son iguales. Nada cambia. Y se reniega, por ejemplo, pasa con la liga local, ¿no? Hay dos grupos de WhatsApp donde se habla de fútbol local y de los resultados, pero al principio de año el tema es el fixture. Sí. Y la modalidad de disputa. Y qué sé yo. Y todos los años se discute. Es como, volvamos a lo que discutimos Otra el vez año vamos a pasado. discutir esto. Y sí, y con los delegados y que los representativos y esto. Lo otro, decían, otra vez van a discutir esto, sigue pasando. Entonces uno siente eso, ¿viste? Como que no podés, siento que no puedo aportar nada. No puedo aportar. Entonces, donde yo no puedo aportar o mirar diferente, es como que digo, bueno, no, esto ya no es para mí. Ajá. Pero bueno, obvio que me sigue gustando y sigo yendo a todos lados y toda la gente que conozco tiene que ver con el deporte en general. No, ir con esta chica caminando. Estábamos hablando, mirá, pasó no sé qué. El sapo, el dijiste. saporiti, claro. Bueno, y así es todo el tiempo. Te cuento fue a la exposición de acá, de la rural de acá, Sí. Ah, sí. con Isabel Subirá. Isabel Subirá, periodista histórica del campo. Sí. ¿No? Sí. Vos decís, bueno, entran a la sociedad rural, a una exposición. ¿Quién va a saludar más gente? Isabel. Isabel. No, es ella. No, es una cosa que vos decís, va. Y el otro día que estuvo Javi de la Casa Azul Libros, que el otro día me olvidé de decirle, yo hice la consulta del Canternick y Pampernick, se lo hice a la señora porque... Obvio. Obvio. Es más, ¿viste? ¿Te acuerdas que te conté que pasó toda la data y dónde estaba Canter, dónde estaba Pamper, hasta qué año estuvo, todo? Ella te sabe todo. Sí. Ella te recorre de memoria el centro. Hoy seguimos encontrando, bueno, ahora nos podemos encontrar en la esquina del Ideal porque abrió de nuevo, Claro. pero nosotras nos encontramos en el banco hipotecario, nos encontramos en otro Pará, lugar. un día fuimos Todo a muy ver a una banda que a nosotros nos gusta mucho, Vieja Minga, les mandamos sí. un beso. Sí. Y yo cuando salí tenía la goma del auto pinchada. Sí. Digo, entonces dice, Flor, no importa, llamamos un remis. Claro. Llamó al remis, dice, estamos acá en la puerta de llamó. Nos matábamos de risa con Flor. Pero es que lo que pasa es que a mí con el centro me pasa lo siguiente. Yo me crié en el kiosco de diarios. Sí. Claro. Entonces, El papá de ella, vamos a decirle a la gente, porque hay mucha gente joven, nos Ay. escucha acá, Hola, chicos. el papá de la negra, Tato Medina, tenía Sí. el kiosco de revistas que, bueno, sigue estando hoy, ya no es de Tato, en Pinto y Rodríguez, o sea, claro. el clásico, el kiosco De la plaza. del centro, o El sea, de la todos plaza. pasaban por ahí. Sí. sí. No había Era- nadie que no pasara por el kiosco. Tenía sus momentos del centro de jubilados, que era al lado, digamos, en el banquito de al lado, Claro. donde se juntaba mi abuelo, el viejo Norio Laxal, Claro. Ahí periodista, arranca. periodista de Nueva Era, Ahí arranca. Daniel Augusto, Alfarito, bueno, un montón de... Esa era como el sector jubilados, y después el kiosco propiamente dicho era Tribuna Caliente. Claro, Porque ahí pasaba todo el fútbol, Claro. pasaba Veloz, claro. pasaba... me acuerdo que siempre que había que hacer una encuesta en el ECO, ¿a dónde iban? Al kiosco. Oh, Entonces hablaban con Tito, el taxista, Claro. Tito Cerdeira, Claro. con mi viejo, bueno, pero... y mi viejo me llevaba a la esquina del Ideal, donde él, ¿cómo se dice? ¿Voceaba? No.
Vocear bueno, las el diario, noticias. claro, el diario. Sí, Y yo al lado de él, con Claro. 4 o 5 años. claro. Y así que lo que quería decir a la gente, la idea del Simira, es que Sí. si quieren ser como el bar, era que regalen maní. Claro. Regalaban maní salado. Claro. Entonces, Sí. entonces mi papá sacaba un puño de maní salado y me tenía a mí entretenida comiendo maní en la Claro. esquina mientras él Mientras vendía los él diarios. vendía los diarios. Claro. Che, Nere, ¿te costó entrar en el ambiente del periodismo, pero sobre todo del periodismo deportivo por ser mujer? ¿Tu condición de mujer te limitó en algo? ¿Te autolimitó? ¿De afuera cómo te trataron? Y yo tenía como mi cierta... Y un poco es uno, el prejuicio propio Sí. de cómo me van a tratar. Y otro poco sí es el ambiente un poco hostil, que lo sigue siendo, ¿eh? Pero bueno, yo siempre digo que nunca recibí de los protagonistas, por decirlo de alguna manera, nunca una falta de respeto, nunca nada. Siempre la chanza fue por parte de los colegas. Mm. Y el ninguneo fue por parte de los colegas. Sí. Pero nunca al principio sí me dolía mucho, Ajá. hasta que entendí que no era mío. Que era ajeno, Bueno, que el problema era de ellos, claro. Lo que sí me costó, cuando yo empecé a trabajar acá, todavía no existía la zona mixta. Claro. Recién empezaba a trabajar Ángela Lerena en el fútbol, Claro. y ya hacía un tiempo que estaba Viviana Semenchuk, pero ella hacía gimnasia, hacía otro tipo Otro de deporte. deportes en Teis Sports, y no existía la zona mixta. Entonces estaban las famosas fotos que nosotros veíamos en el gráfico o en la Solo Fútbol, que era la nota en el vestuario, vestuario. Claro. con el de atrás en toalla o en calzoncillo. Bueno, eso yo no lo podía hacer, claramente, Claro. porque era mujer. Claro. Pero ahí, ¿qué pesaba más? ¿Ser mujer o ser periodista? Digamos? Yo tenía el mismo derecho que el resto. Claro. Bueno, entonces me ha llevado mis peleas con Calvo y Payero y con el Tuni, porque éramos lo único. Claro. Hasta que, bueno, después empezaron como a la zona mixta, porque además ellos los agarraban adentro a los jugadores, y para cuando llegaban a mí ya estaban cansados, No ya se tenían querían ganas de ir, hablar. tenían la Claro. familia que lo estaba Claro. esperando, era como... y lo que sí logré es esto, que los árbitros me dejaran entrar y pusieran la lista en un lugar medio neutral para que yo pudiera copiar la formación de los jugadores. Claro. Claro. Porque, bueno, sí, anécdotas tengo algunas. En Ferro, por ejemplo, viste que tienen como un túnel para entrar a los vestuarios. Sí. Y el primer vestuario es el de los árbitros. Sí. Yo estaba ahí copiando y pasó un jugador cambiándose y dijo, no! Es como, viste, me vio a mí, no! Y salió corriendo. Yo para mí era como, nada, me maté de risa en el momento porque entiendo que había tantas costumbres que les costaba por ahí. Claro. Después ya nada. Cambiar. Sí. Después pasó, ¿viste? O por ejemplo, no sé, en un pesaje de boxeo, Claro, también. un boxeador se sacó todo. Sí. Se quedó desnudo. ¿Cuánto puede pesar? ¿Tan jugados a llegar de peso? Dejá. 5 gramos. pesa Claro, el- ¿cuánto? Claro. Pero bueno, cuando yo vi que se enganchaba los dedos para bajarse toda la ropa, Sí. me di vuelta. Claro. Total, el peso lo cantan, se lo Claro. gritan. Sí. Pero la reacción de los demás fue muy graciosa, porque nadie miró al boxeador, todos miraron a ver qué hacía yo, ¿viste? Era como... pero bueno, nada. Sí, al principio sentía que como que tenía que todo el tiempo dar pruebas de lo que estaba diciendo, de cómo lo estaba diciendo, por qué lo estaba diciendo. Y a veces era como decir, bueno, no sé, que yo, en un entretiempo... No sé si pronosticar, pero decir, bueno, vamos a ver cómo aguanta fulano, y que después en el segundo tiempo pasara lo que yo había dicho, era como, ¿viste? Claro. Sí. In your Más. face. In your face. ¿Viste que sé? Sí, claro, eso Claro. me pasaba. Pero después, bueno, nada, uno va pasado por diferentes situaciones como periodista y como mujer también, que si bien no estuvieron buenas, hoy siento que las puedo contar como una anécdota fea, pero que de algún modo forjan este presente, ¿no? Claro. De que Claro. ciertas cosas ya no las elija para mí, que haya ciertas personas con las que no quiero trabajar,
ciertas cosas que no quiero hacer. Otros tiempos también, ¿no? Sí. Son otros tiempos también. Sí, Vamos a decirlo, las redacciones eran lugares duros, sí, chotos, por Sí. momentos, sobre todo siendo mujer, sí. Ujú. Sí. donde todo valía, no sé, Amparado vaya a saber por el tiempo, por el cierre, Qué por sé yo. los nervios, qué sé Sí. yo. Un ambiente medio de mierda se Sí. generaba ahí. Sí, sí, sí. Sí. Te lo digo Te como, lo como decimos la- hombre que por ahí lo he generado yo mismo, incluso, ¿no? Por ahí. Pero, Sí. pero vos te has preocupado en preguntar, no solo te has preocupado, sino te has ocupado de preguntar. Sí, Claro. sí. Sí. Con tratando de bancarme las respuestas, ¿no? Claro, Sí. sí. Bueno, y eso es reconocerlo también, o sea, me parece que está bueno. Otros no, Claro. otros no. No, pero bueno, también me ha pasado de ser muy benevolente en algunos momentos, hasta que me di cuenta que si no me enojaba, no me valoraban. Ah, sí. Entonces dije, bueno, pero si yo no soy esto. Bueno, pero te tenés que enojar. Ahora te tenés que enojar. Claro, hay que pegar Tenía, cuatro tenía como el botoncito, ¿viste? Bueno, ahora Es no, el momento enojo. de pegar un grito. Y ahí es como, bueno, como que me empecé a acomodar y me llevó años, digo, no es que me empecé a acomodar. Pero bueno, a veces darle voz a gente que iba contra los intereses personales de algún compañero, entonces bancarme que el compañero dijera cualquier cosa, y vos decís, pero pará, si yo Claro. no vengo acá a meterle en la cabeza la idea a nadie. Si hay dos bandos, bueno, hablemos con este y hablemos con este. Vos tenés más afinidad con este, bueno, vos habla con este, yo hablo con el otro, no tengo problema. Claro. Pero bueno, esas cosas yo siento que en algún punto como que siguen pasando. Sobre ¿Vos todo decís? sí, no sé si en todos los ámbitos, digo, del periodismo, pero sí cuesta un poco esto de darle, no sé si darle a la mujer el lugar que merece, pero sí como escuchar, ¿viste? Como decir, bueno, para no está tan loca. o si lo está diciendo con encono, capaz no está indispuesta. Como, No, ¿me Claro. entendés? Sí, porque se Capaz cae. que real lo siente. Y a veces es eso, ¿viste? Es como decir, bueno, no, pero escúchame lo que te estoy diciendo. Yo siento que es por acá. No, bueno, no, pero yo siento que es por acá. Vos déjame, ¿puedo? Listo, genial. Y es eso, no tenemos la posibilidad de hacernos el camino por nosotras mismas. Tenemos que enojarnos a veces. Claro. Y, y sinceramente, muchas veces siento que es un gasto de energía. Porque yo quiero poner la energía en el laburo, no en enojarme para. Pero bueno, hemos hecho ese ejercicio y sabemos que tiene que un poco que ver con con nuestra condición de ser mujeres. Entonces lo naturalizamos en algún momento, ahora nos estamos renegando con haberlo naturalizado y estamos como queriendo estructurarnos de otra manera, pero bueno, desde la convicción también, que eso te lo da también el tiempo, te lo dan Seguro. los años Los de años. plomo y... Sí. Seguro. Después de haberlas em, pasado. Pero también sos consciente de que estás allanando un camino para los que vienen o para Sí. las que vienen. Sí, y en ese sentido a mí me encantaría que, bueno, acá se estudia la carrera de comunicación en el instituto. Sí. Me encantaría que pudieran sacar a los pibes y a las pibas a la calle. Y ahí es donde está la cosa, ¿no? Me parece que no podemos pensar un periodismo de escritorio, solo de escritorio. No, Porque ni de redacciones ya. no. Ni de redacciones porque... Entonces, le falta a los chicos a salir a la calle, a hacer notas, a eso. A escuchar, a claro, escuchar, oler, a escuchar estar al con la gente, otro, a sentir a el escuchar que el frío, otro no piense como vos. También. Claro. Y que tenés que hacer una nota de alguien que no piense como vos. Sí. Tal cual. Porque si es una entrevista, bueno, es lo que él piensa. O sea, Y es la como- nota que más tenés que preparar. Claro. y siento que eso no pasa. Y no hay un interés tampoco de generar un periodismo real de campo. Yo siempre digo, yo no reniego en el deporte nos ha pasado mucho que muchas de las personas que hacen periodismo deportivo en Tandil no son profesionales del periodismo, no han estudiado, no tienen carrera, tienen oficio. Y muchos lo hacen mucho mejor de los que sí tenemos título. Tal cual. Entonces no soy de las personas que enarbola el si no tenés título no lo sos, No. pero
también siento que si tenés título y no tenés calle y no tenés el oficio, No te sirve tampoco nada. lo sos. No tenés nada. Ujú. Entonces, y me parece que hay gente que nace con eso y hay otra gente a la que hay que incentivarla, sobre todo a los pibes que tienen otra cabeza diferente a la que teníamos nosotros. Yo por ejemplo, no pensaba, yo decía, yo me voy al entrenamiento de Independiente en Mar del Plata cuando hacían pretemporada y después veo cómo vuelvo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Sí, alguien me traerá. Sí. No, esa es otra anécdota hermosa, porque se me hizo de noche con estas otras dos locas compañeras en un resort de Mar del Plata que queda entre Mar del Plata y Miramar. O sea, no podíamos Programa del volver orto. caminando. Sí. Había un colectivo que llegaba ahí hasta cierto El horario 511. y se nos había pasado el horario. Y yo, meta a sacarme fotos, ¿qué me importaba? En medio de la nada, a ver. Yo era Estabas de Cholula ya ahí. Yo Había dije, terminado bueno, el en trabajo. algún lado vamos a dormir. Sí. Ya ni Claro. siquiera volver, ya era dormir la cosa. Sí, porque viste que uno se pone exigente y después va bajando el nivel de exigencia, no importa. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Éramos 3 mujeres. Ellos ya estaban estaban cenando, Cenando y ya se iban a dormir. y la gente del lugar nos miraba como diciendo, bueno, ¿Ya se van? Las chicas. las chicas se estarían yendo. Encima éramos mujeres, en un grupo de varones, o sea, era como... Y viene el entrenador de Independiente y dice, chicas, ¿ustedes? Y le digo, no, bueno, lo que pasa es que vinimos en colectivo y ya no tenemos cómo volver. Y se empezó a reír. Dice, ¿cómo no tenés cómo volver? No tengo cómo volver. Pero no importa, nosotros nos vamos a arreglar. Tranquilo. Me dice, no, yo te doy plata para el remis. Wow. Digo, bueno, pero no sabíamos, no teníamos ni siquiera un número de remis. Me dice, no, yo te hago llamar un remis, ustedes se vuelven No, cuando... porque no había celular. O sea, No, claro que no, claro, no había. nada. Estaban con la grabadora. Y me el dice, muy paternalmente, Ujú. cuando lleguen a tu casa me llamás por teléfono y me avisas que Un llegaste. divino. Un divino. Le mando un beso a Ricardito Gareca, le debo el remis. café. Le doy el remis. Claro, pero bueno, esas No es la cosas actitud machista, es una actitud de No, cuidado. de padre, claro. le debo el remis. Y nosotros después de esas entrevistas y jornadas que vivíamos, hacíamos una nota y se la llevábamos, parecíamos re olfa, se la llevábamos al profe de gráfica para que nos la corrigiera. Evalúe. Por fuera del estudio, ¿no? Ujú. Claro. Pero esas cosas y esas anécdotas, gente que yo me he encontrado en esos contextos, que después me los encontré como colegas en otro lado y me ayudaron, me dieron una mano, me allanaron camino. Digo, esas cosas las vivís en el mientras tanto. Claro. Entonces me parece que desde el lugar de formadores tienen que sacar a los pibes y las pibas a la calle. Ujú. Que la ayuda de los colegas yo creo que está, Ujú. se la hemos brindado. Así que me parece que de formación me encantaría que pudieran salir los pibes. Encontrarme en unas elecciones con estudiantes de periodismo haciendo notas, cubriendo... Sí, ¿Y qué opinas vos que sos de la gráfica también? ¿Qué opinas de haber leído o de leer, de seguir leyendo? ¿Qué importancia le das a eso? un montón. Mirá que tengo poco tiempo de leer, ¿no? Pero bueno, pero vos que hiciste en un kiosco de diarios y revistas. Claro. Ay, sí. Y yo te traje un regalo a vos. Ajá. Sí. ¿Sabés que Pero te pará. traje un regalo? Antes de esto, mandan saludos Ay, a ver. desde casa. Ahí está la Pipi. Ay, la pipi. Sí, Marga Galini. con Juan Martín desayunando. Acá está Margarita tomando un mate, mandó Juan la foto. Juancito, y mandó el mensaje ahí, saludos a Juancito Ay, y a bueno. la Pipi. Sí, también. porque Maggie está cursando, último Está en año del en la secundario. escuela. Ok, bien. Le trajiste un regalo a Marco. Le traje ¿Qué a Marco. trajiste? A propósito de esto de la lectura, yo sé que vos regalás libros, Sí. pero yo soy periodista deportiva. Papá, ¿qué te voy a hacer? Te veo muy maradoniano ahí, un Sí, poco por supuesto. melancólico con este Boca que parece no que no da sale. pie Pero da con pie con bola. bola. Así que te traje una solo fútbol No. que tiene un póster central que podés pegar en la habitación supuesto. en tu cuarto, el Boca Juniors del Bambino, ¿eh? Ay.
Qué hermosura. No, el Boca Mirá del vos. 96-97. ¿Eh? Bueno, Con esto ¿Cómo, no. ¿Cómo volvés de esto, Marco, No, después sí, de haber no criticado sé- a los hinchas no sé independientes? qué decir. ¿Viste? Con Qué esto. hermoso. Mirá, Pascualito Ramos. Claro, Pascualito Ramos cuando ya se había cambiado de vereda, porque Pascualito Claro. fue nuestro primero. Dragoncito. Ah, muy bien. El huevo Torresani. ¿De qué año es eso? 96-97. Sí. La Tota Fabri. Lorenzo. Mira, Se emocionó. Cedrés. ¿viste? Qué lindo. Se le piantó un lagrimón. Y con esto Muchas gracias. nos formamos nosotros. Esto Claro. era lo que Claro. yo leía todas las semanas, Claro. porque además lo que tenía la Solo Fútbol es que, bueno, el gráfico era como muy más inalcanzable, más conchet. Claro, Lo que tenía, era otro target. Claro, Sí. lo que tenía la Solo Fútbol es que te traía la síntesis de los partidos del ascenso, Claro. que Claro. antes no lo cubría tenía- cualquiera. Claro, no tenía forma de Entonces saber. vos tenías todo. ¿ves? Claro. Todo. Y además la síntesis. O sea, jugador por jugador, esto sí ponían puntaje, no eran de los míos, pero tenía, o sea, todo. Y además alguna que otra nota de contenido que te permitía, mirá, Claro, vos creciste leyendo jugadores de esto, selección, Claro. claro. leyendo, mirando también, porque Sí. Jugadores de selección, mirá, La Torre, el cabaret de La Torre. El cabaret de La Sí, Torre. Arletita, que después yo la puso leía- así, horrible. Claro, yo leía la Solo Fútbol, leía el gráfico era mucho más atractivo en cuanto a lo gráfico, a las fotos, Claro, a sí. todo. Y después, una vez por semana, que venía la revista Gente, También la leías. sobre todo la gente tengo como tapas que me impactaron mucho. Era chica, pero la tapa del homicidio de Alicia Muñiz fue como... Ah, bueno, tremendo, claro. claro. Sí. Era un montón. Y era una revista que tenía que ver con la sociedad, con el cholulismo, qué sé Con yo, ese y efecto. esa etapa Claro. fue impactante. Y después mucho diario. Claro, Claro, sí, diario, claro. diario Cuando de cuando todos el los diario días. se leía. O sea, valga la Mucho- redundancia. Claro, Sí. muchos diarios. Mientras mi viejo los armaba, veía los títulos y ahí supe cuál era el tabloide, cuál era, Claro. cómo se formaban los títulos, Ya la sabías de importancia. antemano. Claro, la importancia de la tipografía, montones de cosas que Claro. las vas viendo. Cuando venían las revistas de Berkowski. Claro. Ahí en Rodríguez. Ahí en Negrita, Rodríguez. seguiríamos hablando, pero tenemos una nota por Meet para seguir hablando en este caso de fotoperiodismo. Está el papá de Pablo Grillo, así que no te quitamos más tiempo. No, Vamos chicos, a, un obviamente te vamos a invitar y Marcos va a seguir charlando. Viste que yo no participé. Casi Muchas que gracias, ni Negra. participé, porque yo convivo todo el tiempo 24/7. Y Claro. podríamos... Mira, Esas charlas no las podemos hacer al aire. lo mejor no se publica. Lo mejor no se No. publica, claro. Gracias, Bueno, Negrita. chicos, Gracias, Negrita. gracias. Y un beso entonces, si lo tienen al papá de Pablo, Ujú. pronta recuperación para él. Estamos todos pensando desde aquel día en que se recupere y en que vuelva a ser el Pablo que era. Así será. Esperemos. Besos. Lorena Medina, periodista, vamos a decirle, ya no deportivo, sí, periodista de Tandil en esta versión periodística 100% de Pasados de Rosca. Y después vamos a hablar de deporte, ¿eh? Después sí vamos a hablar de deporte. Porque Perfecto. se viene un nuevo programa en la radio también. Ah, esto no Perfecto. era deporte. Esto no era deporte. Chau, chau. Gracias, chau, chau. Gracias. Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor.
ella dijo, y yo dije, no.